Hola, hoy en Status hablaremos de la Convención AMAP 2017, Cultura, Valor y Talento para el Mundo, organizado por la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, con la participación de 35 agencias y 8 conferencistas del más alto nivel. Veamos. Hoy la representatividad de la AMAP con lo que está sucediendo en la industria a nivel nacional es mucho más par. No se puede tener un evento que sea solo, que tienes que tener asambleas. Tenemos muchas asambleas en el año donde se revisan temas muy importantes, pero hablar de el trabajo que se está haciendo anualmente con la AMAP requería un evento, es decir, qué está pasando hoy con México y cómo le damos fuerza y sacamos lo mejor que tenemos en México, que es la capacidad creativa. Somos un país con una cultura, con una riqueza artística, con grandes bases creativas, con gran color, con mucha imaginación, que no hemos sido capaces de ir a conquistar el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es creérnosla. Este trabajo, esta convención tiene como propósito decir, en México hay talentos, en México hay gente muy talentosa y creativa, con una cultura, con una historia, pero con una modernidad y una visión de futuro que es capaz de conquistar el mundo. Por lo que estuvimos trabajando todo este año tiene que ver con buscar la integración, buscar que nos veamos como un equipo de trabajo en función de una industria. Las convenciones lo que hacen, más allá de la organización y todo lo que es el evento en sí, es unirnos. Hoy estamos hablando, los de todas las regiones, sobre un mismo objetivo. Lo que queremos con los ponentes es, uno, traer a gente que demuestre que en México no solamente tenemos la capacidad, sino que estamos haciendo cosas muy importantes, muy interesantes, porque hemos tenido una época donde hemos volteado mucho a ver compañías que están liderando esto fuera de México y los hemos traído a que nos platiquen, y nuestro día a día cada vez es más de esa forma y está muy bien. Pero también hay que ver lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo se decidió? Establecimos 4 ejes o 4 pilares estratégicos de la propia convención que apuntan básicamente hacia lo mismo. El primero es información. El segundo tema que buscamos también, además de información, fue inspiración. El tercer eje fue innovación. Hoy no podemos estar ajenos a la innovación. Y el último, que son acciones, sin acciones son alucinaciones, ¿no? Al final del día, así como AMAP, tenemos que sentarnos a discutir nuestros propios temas, entender nuestro pasado, comprender nuestro futuro, pero sobre todo, nuestro presente, pero sobre todo construir nuestro futuro. Es muy importante en esta convención el line-up que se formó de conferencistas, de expositores que nos trajeron. Nos trajeron gentes, emprendedores jóvenes que creen que los ciudadanos podemos hacerlo. Nos traen un sueco, nos traen al de Farmer, que nos va a ayudar a todos a cobrar lo justo por nuestro medio. Yo creo que está muy bien el balance y es lo que hace una convención. Tenemos invitados que están en robótica, arquitectos, gente que está siendo referente en Wall Street, gente que está siendo referente en Silicon Valley, gente que está siendo referente en distintas disciplinas, digamos, con diferente nivel de expertise, pero que está asociada a un pensamiento creativo. ¿Cómo? Y todo mexicano, o con una inspiración hacia las posibilidades mexicanas. ¿Cómo ver hacia adentro que México es una casa llena de cultura, llena de talento para el mundo? Dos temas que además se combinan bien, pero son los dos temas que hoy por hoy son temas de toda sobremesa, que es qué onda con Trump y qué podemos esperar en 2018. Es una presentación sobre esas dos, digamos, elecciones, la que ya tuvo lugar y ganó Trump, y lo que podemos esperar de una presidencia de Donald Trump, y la que viene aquí en México, en la de 2018, la elección presidencial. Uno de los principales riesgos que hay, no solamente en México, no solamente en el continente americano, no solamente en Occidente, sino en el mundo entero, los principales riesgos son más políticos que económicos y tienen que ver con la incertidumbre que se ha generado alrededor de una serie de elecciones. Sin lugar a duda, la elección de Estados Unidos y la incertidumbre que generó y que ahora genera
el ganador como presidente de Estados Unidos, la que viene en México, la incertidumbre en 2018, qué puede pasar, también genera gran incertidumbre. En Europa vienen elecciones importantes este año. En fin, en general yo te diría que de los principales riesgos que hay para la economía y el desempeño económico de cualquier país del mundo, principalmente de Occidente, son riesgos más políticos que económicos. Robotics somos un movimiento educativo que busca empoderar a los niños y a las niñas de México para hacer un impacto social. Y lo hacemos a través de la robótica y las tecnologías exponenciales. Tenemos clases de robótica, de impresión 3D, de videojuegos, de drones, y lo hacemos ya sea en centros de robótica propios, que llamamos Robotic Centers, en 65 escuelas privadas, y tenemos también proyectos con gobierno. 32 puntos México Conectado, que dan servicio a todos los niños de México, y estamos en escuelas públicas, en 780 escuelas públicas. ¿Y qué es lo que pasa dentro de la mente de un niño que empieza a encontrar la robótica, que para algunos podría ser algo muy sofisticado y complejo, como algo divertido, creativo, interesante y empoderador, ¿no? Desde Mérida, Yucatán, continuamos con Status aquí en la convención anual de AMAP 2017 Casa México. I am here to talk to the members of AMAP on the adverse effects that are affecting the advertising industry in the world and in Mexico. I've written a book about it, and I have studied Mexican ad agencies, and so I'm here to share my results with them. We have selected a group of agencies within AMAP who shared with us all the work that they have been doing with their clients for the last 2 years. And I have a way of analyzing that work to determine if they are being paid fairly by their clients for the fees, and if they are able to afford the right number of people to do the work. And so I am giving my analysis of the situation that involves the workload, the fees, and the number of people that they have on their accounts. Hablo que hay al menos 11 tipos de familias que dependen de si hay niños o no hay niños, y en el que se habla de como esto que se entiende como la familia mexicana, pues en realidad solamente es el 50% de los hogares, que tiene 3 subtipos de familia, donde hay niños, donde hay jóvenes y donde hay abuelos o otro tipo. Y tenemos el otro 50% de los hogares en México son otros 8 tipos de familias que tienen formas de pensar, de decidir, de consumir, verdaderamente significativamente distintas. Y bueno, pues es justo, ¿no? Entender o el hablar de las distintas formas o las que hay de decidir, de pensar en qué marcas, en qué productos, en qué expectativas de contenidos a partir de este modelo de los 11 tipos de familias. El día de hoy la ponencia que tuve aquí en la MAP fue sobre transformación digital basada en experiencia de cliente, es decir, aprovechar la generación de nuevas experiencias de clientes de las industrias tradicionales y pasarlas a canales completamente digitales. Canales digitales, hablo de movilidad, de video en medios digitales, con un amplio conocimiento del cliente, de la información, para predecir cuál es su comportamiento y qué es lo que el cliente desea recibir, de una forma única y personalizada. En conclusión, la plática habla de cómo las campañas de publicidad no solo pueden, sino deben aportar valor a la marca, pero al mismo tiempo a la ciudadanía.
Como ejemplo de eso, vamos a presentar el proyecto Vía Verde, que transforma más de 1.000 columnas del segundo piso periférico en más de 60.000 metros cuadrados de jardines verticales, pagado por puras marcas y publicidad. Es un proyecto que tiene beneficios ambientales, producción de oxígeno, captación de dióxido de carbono, regulación térmica. Estamos dando empleo a las mujeres presas en Santa Marta, Catitla, que nos ayudan con la confección. Estamos transformando las botellas de PET en sustratos textiles. Todas son plantas naturales, van a ser más de 3 millones. Tiene un sistema de riego totalmente automatizado y cada columna nos transmite en tiempo real vía internet a un centro de control para ver que las condiciones de humedad, luz y temperatura. Es un proyecto muy bien pensado, incluye un mantenimiento evidentemente que también está pagado por las marcas que lo patrocinan, y entonces esta alianza entre la publicidad y el valor que se le puede aportar a la ciudad me parece que es, desde mi perspectiva como arquitecto y como ciudadano, es el futuro de la publicidad. Mi práctica es sobre cómo hacer innovación, cómo trabajar con las nuevas tecnologías y el cambio exponencial de las organizaciones y de la tecnología también, y cómo que las personas y empresas pueden adaptarse y liderar en el cambio que ya estamos viendo. Entonces, yo no estoy hablando sobre el futuro, yo estoy hablando sobre el presente con ejemplos de cosas que ya están aconteciendo ahora. También hablé un poco cómo que nos sentimos sobre el impacto de la tecnología. Por ejemplo, si vamos o no aceptar el implante en el cerebro, para, por ejemplo, hacer un upgrade, ¿no? O mejorar nuestro performance, ¿no? de como trabajador, por ejemplo, que puede ser una cosa que nuestro jefe puede pedir en 5 o 10 años. Me pidieron que venga a contar cómo habíamos hecho nosotros para instalar de alguna manera, desde un lugar de respeto y privilegio, la creatividad argentina en esta industria a nivel mundial. Porque los argentinos tuvimos que salir al mundo a vender nuestras ideas, porque en la Argentina, sobre todo con la gran crisis del año 2002, de final del 2001, no nos quedó más remedio, nuestros negocios se licuaron directamente, así que tuvimos que salir al mundo a vender. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Status en Facebook y síguenos en Twitter en @StatusTV. Recuerda que también puedes ver todos los programas en línea en status.tv. Continuamos aquí en la convención AMAP 2017 desde Mérida, Yucatán. Quisimos hacer con esta convención una revisión y una asamblea que nos permitiera estar al día de entregables que tiene este Consejo AMAP, que son muy variados, que va desde una aplicación, una herramienta que va a ayudar a clientes desde compras como marketing, como a los propios agencias, Happich. Y la vamos a presentar. Consiste en justamente sacar lo mejor de las agencias. Desde el punto de vista de anunciantes, esta es una herramienta para anunciantes. Cómo los anunciantes pueden obtener una mejor referencia, una mejor cualificación, cómo ir aprendiendo y cómo ir teniendo calificaciones de las agencias en función de lo que sus propios clientes dicen. Nosotros creemos que crear una herramienta de trabajo, una herramienta a través de la tecnología, que ayude, por supuesto, a los anunciantes, a las marcas, a tener la mejor elección y sacar lo mejor de las agencias a partir de su propia elección. Lo que queremos es que los clientes saquen lo mejor de las agencias, saquen lo mejor, que las reten, que las desafíen, pero que saquen lo mejor. Por un lado. Y por otro lado también, esta herramienta tiene un valor que a las agencias les permite tener información de los concursos para medir el riesgo de participar o no participar. La aplicación y la herramienta no va a decir a la agencia participa o no participa, simplemente tener elementos
para decidir si entran o no entran. Porque en la medida que todos cobremos con las mismas condiciones, vamos a generarle valor a la industria. Yo creo que lo que he oído es que muchas de las agencias no necesariamente han sabido cobrar. Entonces, si no le generamos nosotros mismos valor a nuestro trabajo, difícilmente se lo va a generar el cliente. Hablaremos también del estudio de Farmer. Farmer es increíble, nunca se había hecho. Es la primera vez a nivel mundial que un consultor trabaja para un país en entender cuál es la métrica de la creatividad mexicana. Y hoy, después de recibir muchos, digamos, alcances de trabajo, ¿no?, con diferentes anunciantes, es identificar dónde debe ser el punto justo de cómo se debe de replantear y valorizar esta industria. Es un ejercicio que no se había hecho jamás. Digamos que son cosas que están funcionando bien dentro de nuestra industria. El estudio nos va a ayudar a entender mejor dónde estamos parados, qué podríamos hacer mejor también. Me parece que eso va a ser también algo de mucho interés para todos. Es un panorama o una radiografía de los diferentes sectores en los cuales nos ubica. Por ejemplo, ahorita simplemente en la parte de esta charla que acabamos de escuchar con Heriberto, el entender que en el 2050 va a haber hogares de una sola persona. Creo que eso, por ejemplo, a la industria, quienes estamos relacionados con vivienda, pues te dice hacia dónde tenemos que mover y hacia dónde va a apuntar todo, ¿no? Entonces, creo que es cómo se está comportando el mercado y cómo nos vamos moviendo en ese mercado. Por mencionar algún ejemplo. Y de cada lugar creo que siempre, o de cada tema, siempre resulta muy enriquecedor para tener la perspectiva nacional y global de hacia dónde están caminando las cosas. Yo creo que es muy simbólico el que se esté llevando a cabo el evento aquí en Yucatán. En primer lugar, porque habla de esta ampliación de la MAP, de salir al resto del país y no solo el centro, y de integrar nuevas agencias y nuevos estados donde están ocurriendo cosas muy interesantes, como es el caso en particular de Yucatán. Hace algunos años empezamos a platicar de cómo podíamos hacer para unirnos como industria, para hacer cosas que trascendieran las barreras incluso de nuestras agencias, y conocimos a MAP. Nosotros nos hicimos socios diferentes agencias de AMAP y hace algunos meses decidimos abrir aquí el capítulo sureste. Estuvimos en algún momento pensando hacer una asociación incluso independiente y luego dijimos, lo que persigue esto es lo mismo que persigue AMAP, entonces ¿por qué no hacerlo juntos? Y hicimos el capítulo, empezamos a hacerlo, hemos hecho pláticas, talleres, tanto para nosotros como para anunciantes y otras agencias. Para nosotros la MAP ha sido algo muy importante que nos ha abierto las puertas, nos han inspirado, nos han ayudado, nos han guiado. Y ahorita se acaba de inaugurar el capítulo sureste de la MAP. Entonces, acabamos de inaugurarlo y ahorita que vengan aquí, que vengan estos figurones y que venga tanto conocimiento y tanta sabiduría para nosotros, de verdad estamos contentísimos, muy contentos. Es padrísimo que el capítulo sureste esté cobrando relevancia, que vengamos, que nos reciban, que sean muy buenos anfitriones y que hay buenas agencias en Mérida y clientes, Yo ya tengo un cliente de Mérida, de Yucatán, estuve con ellos ayer y bien, o sea, me parece increíble y pujante esta parte de la República, que justo con el capítulo occidente o el capítulo norte estamos hablando de una MAP y de una asociación de agencias menos centralizada en el DF, que es lo que necesitan muchas más industrias, ¿no? Hay muchas empresas que están haciendo las cosas bien acá en Mérida. En Querétaro pues tenemos corporativos importantes que le interesan agencias nacionales como FM, como el mismo Kellogg's, que realmente traen un potencial importante, y el boom inmobiliario que está teniendo Querétaro, hay muchas agencias que están queriendo llegar a hacer lo propio ya, entonces y ahí estamos para recibirlos también a la MAP. Hoy que veo esta participación de gente de tantos estados, me parece que le empieza a dar sentido a aquello que en aquellos años era raro, hoy es correcto, ¿no? Cada lugar de México tiene sus ventajas, se puede desde cualquier lugar generar buen trabajo y hoy eso es una realidad. Y esta participación del evento nos lo dice tal cual. Me parece que la MAP está haciendo las cosas en la vía correcta, siendo mucho más incluyente, que esto se convierta de un tema de todo el país. Me encanta la idea de estar acá en Mérida. Y que haya mucha representatividad de todas las ciudades, ¿no?
Continuamos en Status desde la convención AMAP 2017 desde Mérida. Casa México nace inteligentemente, ¿no? por la propia MAP, para poner a México en Cannes. Y nos damos cuenta que esa gran idea tiene que continuar el Casa México en Cannes, obviamente cada año en la medida de su participación, tiene que continuar, esa es una idea fenomenal, pero tenemos que recordar que Casa México tiene que nacer y empezar aquí, y Casa México no solo es área metropolitana, Casa México también, en este caso es Mérida, también lo será Guadalajara, también lo será Monterrey, lo tiene que ser todo el país. Casa México tiene que recordar que México tiene justamente valor, justamente tiene talento y justamente tiene cultura para el mundo. Me parece muy interesante, el tema de la cultura es importantísimo y creo que a veces nos olvidamos un poco de eso, ¿no? La cultura es pues algo que si no la entiendes, si no la conoces, difícilmente puedes vender algo, ¿no? O puedes hacerlo atractivo para alguien. Es importante porque has tenido como te dijera, la secuencia de lo que ha sido. O sea, porque en toda organización es importante la cultura que ha habido y la trascendencia de seguir en ese camino. Lo que sigue es no irnos como el congreso de mayor motivación del mundo, sino implementar las cosas. Yo creo mucho en que no todas las respuestas están en los temas de comunicación. Hay temas que tienen que ver con modelos de negocio, temas que tienen que ver multidisciplinarios, que tienen que ver con marketing, que tienen que ver con innovación, que tienen que ver con tecnología. Entonces, en ese sentido está siendo muy rico esta convención. Muy importante la unión como industria, ¿no? Somos una industria que ha venido sufriendo en los últimos años y creo que si no presentamos un frente común y no llegamos a acuerdos como un equipo, como industria, va a ser difícil cada quien desde su propio lugar pues lograr hacer un cambio que realmente tenga una relevancia allá afuera, ¿no? Creo que es fundamental que viendo la crisis en la que estamos hoy en día, no solamente, pues digamos que partiendo de la industria, ¿no? O sea, la necesidad de revalorizar a la industria, necesitamos estar más fuertes que nunca y este tipo de eventos me parece que nos dan la fortaleza necesaria y nos unen en cuanto a valores, en cuanto a visión, que va a permitir, y más bien es la única forma de poder volver a ser lo competitivos que alguna vez fuimos. Lo que siempre he dicho es, creo que, o sea, podemos estar en desacuerdo, podemos estar de acuerdo, pero no se vale no participar. Entonces, para mí es importante estar aquí y si acordamos algo en conjunto y pues vamos todos como industria y me parece que es una forma en la que vamos a poder estar más fuertes, ¿no? Independientemente de nuestra mentalidad sobre hacia dónde va la industria, qué deberíamos hacer, etcétera. Eso permite que a alto nivel decidamos en conjunto qué creemos que puede ser benéfico para todos y todos estar alineados con eso, ¿no? Somos los mismos trabajando en diferentes agencias. Y yo creo que compartir y actualizarte de lo que está pasando y aprender de errores míos que podamos hacer y cosas buenas que puede hacer otra agencia, te complementas y para hacer un frente contra una industria, contra clientes, no es en contra o no están en contra de los clientes, pero es simplemente tener una cara y una misma voz para poder llegar con los clientes y tener congruencia como gremio publicitario, ¿no? Pero lo interesante es que la actualización que necesitamos para realizar nuestra actividad correctamente no nos viene de una sola fuente, sino de muchas fuentes. Y cuando en una convención o en un encuentro como esto reúnen a varias fuentes, entonces se enriquece mucho lo que estás recibiendo y es información. Yo pienso que
Hoy en día cada una de las conferencias genera un valor agregado, ¿okay? A cada uno de nosotros, no importa el rol que estés teniendo, porque nos hace pensar un poquito más del día a día, de lo que nos pasa en nuestra industria y para dónde vamos, ¿no? Entonces la he visto con un gran valor. Pienso que la mezcla de temas, de puntos, de intervenciones y de opiniones que se han surgido están generando como valor, ¿no? A cada uno de nosotros y está bueno llegar un momento y tomarnos un tiempo y pensar hacia dónde queremos llevar esta industria. Que es muy importante porque tenemos que estar a la vanguardia de lo que está sucediendo y enterados. Y no solamente eso, sino tener una visión común de cómo vamos a enfrentar estos retos, porque son retos muy diferentes los que nos están tocando vivir y no es lo mismo hacerlo de manera aislada a tener una unidad y una fortaleza como asociación en la que puedes realmente unir fuerzas y poder hacer cosas en conjunto para, como industria, poder hacer un cambio en México, ¿no? Como industria creo que tenemos que estar unidos, creo que tenemos que tener una misma visión, un mismo propósito. Entonces por eso es importante para mí, porque creo que es importante que cada vez existamos mayores integrantes de la MAP para tener un frente común ante la industria, ante los clientes, ante las marcas. Finalmente, nuestro enemigo más grande es la ceguera de taller. Estamos metidos 24/7 trabajando. Entonces tenemos que tener estos espacios para salirnos, ver las cosas de fuera, refrescar, limpiar la mente y volver a trabajar. El año pasado fue un año bien duro, que trabajamos muchísimo. Mucho de lo que hoy se ve, lo venimos trabajando desde hace más de un año. Ha sido una integración brutal. Hemos crecido en socios, en membresías, y ha sido una unión muy fuerte. Hemos visitado, abrimos el año pasado, justamente, inauguré el capítulo sureste, justamente. Un año antes lo hice con el norte. Estamos haciendo justamente unión, estamos generando una convocatoria que está ávida de valor y de que entendamos cuál es la regla en la que mejor jugamos. Y bueno, para mí el hecho de que me hayan reelegido pues, es un compromiso que va por encima de todo, que es mi amor y mi credibilidad a la propia profesión. Es un compromiso que no tiene límites y que la verdad lo disfruto y le quiero entregar el alma, ¿no? Muchas felicidades a los organizadores, a los conferencistas y a todos los participantes interesados en el intercambio de ideas de nuestra industria a nivel nacional. La convención AMAP 2017, Cultura, Valor y Talento para el Mundo, es parte de la cultura publicitaria aquí en Status.